Bienvenidos jóvenes. En esta sesión vamos a revisar el tema de campo eléctrico, flujo eléctrico, leyes de Gauss y Faraday para el campo eléctrico. Veremos campo eléctrico para distribuciones discretas y continuas de carga, flujo eléctrico para distribuciones discretas y continuas de carga y hablaremos de las leyes de Gauss y las leyes de Faraday. Se observan en esta imagen dos cargas que están interactuando, se alejan y se acercan. ¿Qué observas cuando se alejan y qué cuando se acercan? Una imagen bastante interesante que se invita a dialogar con su facilitador en la sesión correspondiente. Nuestro objetivo de hoy es entender lo que está ocurriendo en este tipo de interacción. Logro de sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven ejercicios y problemas de contexto real aplicando criterios de campo eléctrico, flujo eléctrico y entenderemos la ley de Gauss y cómo la ley de Gauss y la ley de Faraday se manifiestan de forma coherente con el campo eléctrico. Comenzamos. Campo eléctrico. El campo eléctrico, cuya representación es la letra E en mayúsculas. El campo eléctrico es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Se describe como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica. ¿Cómo entendemos el campo eléctrico? Pues así como puedes observar en esta imagen, tú tienes una estructura, un cuerpo cargado. El cuerpo cargado solo puede manifestar o puede interactuar si y solo si existe otra carga con la que interactúe. Eso lo vimos en las leyes de Coulomb. La fuerza eléctrica se manifiesta cuando hay dos cargas que están interactuando, ya sea por interacción atractiva o por interacción repulsiva. Pero el campo eléctrico es una idea donde nosotros vamos a poder representar que la carga tiene una área, una superficie, un volumen, un campo de acción. Y que en ese campo, si es que por A o B aparece una carga que se mueva, que se acerque, que interactúe con ese campo, debido a esa carga que está interactuando con ese campo que produce otra carga, se manifestará una interacción. ¿Sí? Usualmente el campo eléctrico podría decirse como el campo que rodea cierta carga donde esta carga puede interactuar con otras cargas siempre que estas cargas ingresen en este campo respectivo. Matemáticamente el campo eléctrico en un punto en específico se define como la fuerza sobre una carga Q sub 0. ¿Y quién es esta carga Q sub 0? Resulta que si por ejemplo en esta gráfica tú observas la carga Q sub 0 sería una carga que se puede llamar o que usualmente se llama carga de prueba. Esta carga de prueba, ¿sí? Basándonos en el límite de la carga de prueba que tiende a 0 y aplicando este límite a esta razón, vamos a obtener una estructura matemática que nos va a permitir a nosotros calcular el campo que produce esta carga Q sobre cierta región cercana a la carga. Y esa interacción o ese campo que se va a generar en cierta región es gracias a que existe una carga de prueba Q que va a interactuar. Entonces, matemáticamente hablando, el campo eléctrico será la constante eléctrica por la carga Q que produce el campo sobre una distancia entre la carga que produce el campo y un punto de referencia donde se podría ubicar una carga de prueba Q elevado al cuadrado por la dirección en donde estos dos puntos están interactuando. Sentido del campo eléctrico y fuerza eléctrica. La fuerza que experimenta una carga eléctrica situada en una región donde exista un campo eléctrico, la desplazará en el sentido del campo si es positiva, debido a una interacción repulsiva, y en el contrario,
sí, si es negativa, una interacción atractiva, sí. Esto ocurre si solo si, por ejemplo, el campo que se produce es un campo saliente, es porque el campo está producido por una carga positiva. Entonces, si aparece una carga de prueba positiva, positivo y positivo, repulsión. La carga de prueba sale, sí, al exterior del campo, se aleja de la carga que produce el campo. Pero si la carga de prueba que se acerca es una carga negativa, debido a que la carga que genera el campo es positiva y la carga de prueba es negativa, se ocurre una interacción atractiva, por lo que la carga negativa se aproxima a la carga que produce el campo. Resumen rápido, el campo eléctrico, ¿sí?, es un campo que es generado por una carga. La fuerza eléctrica es la interacción entre dos cargas. Esas son las diferencias más importantes que tenemos que recordar. Entonces, el campo eléctrico, por ejemplo, para un conjunto de cargas puntuales, sistema discreto, estará dado por campo eléctrico igual a la sumatoria de cada campo producido por cada una de las partículas de forma independiente, o de las cargas puntuales de forma independiente. Esto nos lleva pues a la constante eléctrica por, obviamente, la carga I de una sumatoria de un I igual a 1 hasta un enésimo término, que viene a ser la carga sub I sobre la posición respecto a cada una de estas cargas de prueba participantes elevado al cuadrado por la dirección de cada una de estas cargas o de esta interacción entre la carga que produce el campo y las cargas de prueba que están participando en este estudio. Ahora, el campo eléctrico para un conjunto de cargas continuas, es decir, un sistema continuo, ¿sí?, el campo eléctrico en un punto P estará dado por la siguiente aplicación. Sea una distribución de carga Q, tomaremos una pequeña parte, un pequeño segmento de esta distribución de carga Q, delta de Q, y lo analizaremos respecto a que esta pequeña parte de la carga que estoy tomando va a producir una carga o un campo eléctrico alrededor de esta pequeña parte, y lo voy a determinar respecto a un punto P. Entonces, ese campo o ese pequeño campo que está generado esta pequeña cantidad de carga será simplemente la constante K por la pequeña cantidad de carga que estoy obteniendo respecto a la distancia que hay con respecto al punto P elevado al cuadrado por, obviamente, la dirección o que es en la cual estos dos puntos están referenciados, no interactuando uno con el otro. Al realizar el proceso de integración correcto, obtendremos para el sistema continuo que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la integral de 0 hasta la carga total de esta distribución de carga por un diferencial de la carga sobre, obviamente, la distancia que hay entre la diferencial de carga y el punto de referencia elevado al cuadrado por, ¿sí?, el vector unitario de donde se encuentran los dos puntos de referencia interactuando. R es la distancia, digamos, de la carga al punto P y entre los elementos de carga delta de Q y el punto P. ¿Listo? Entonces, básicamente entendamos y reforzamos la idea. El campo eléctrico, vuelvo a repetir, es un campo generado por una carga, ¿sí? Y siempre vamos a tomar la carga, un punto referente a la carga, ¿sí?, y un punto de referencia a una carga de prueba. Esa distancia entre esos dos puntos me va a permitir a mí determinar el campo eléctrico. Diferencia entre el campo eléctrico y la fuerza de Coulomb, la ley de Coulomb, es que en el campo eléctrico nosotros utilizamos una técnica para poder calcular cierto alcance de interacción de una carga. En cambio, en la ley de Coulomb nosotros lo que hacemos es calcular la interacción entre dos cargas. En el campo eléctrico también ocurre lo mismo que en la ley de Coulomb, el principio de superposición, el cual nos dice que si existe una carga, ¿sí?, como carga de prueba, esta carga de prueba puede interactuar con varias cargas que producen su propio campo eléctrico. Entonces, si me dijeran, calculemos el campo eléctrico total que soporta dicha carga de prueba respecto a tres cargas que están generando el campo eléctrico, pues obviamente el campo eléctrico que soportará esta carga de prueba o que se manifestará sobre esta carga de prueba será una suma directa de todos los campos que se producen
con respecto a este punto, respecto a cada una de las cargas que pueden interactuar con esta carga de prueba. Para nosotros hablar, ¿sí?, entender y poder tener un concepto más claro del campo eléctrico, usualmente utilizamos una idea que es digamos, una representación que viene a ser la famosa representación de las líneas de fuerza eléctrica. Para una mejor visualización del campo eléctrico Faraday ideó un modelo de campo eléctrico formado por líneas de fuerza. La relación entre las líneas de fuerza y el vector campo eléctrico son: la tangente a una línea de fuerza en un punto cualquiera de la dirección de este campo, en ese punto, es lo que nosotros vamos a utilizar como su representación, ¿sí? La tangente a estas líneas, a estas curvas que se observan. Esas tangentes van a representarme el campo eléctrico. Las líneas de fuerza se dibujan de tal manera que el número de ellas por unidad de área que atraviesan sea proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Donde las líneas están cercanas, el campo eléctrico es grande, y donde están separadas, el campo eléctrico es pequeño. Eso podemos observar aquí. Mientras las cargas que están interactuando se acercan, el campo aumenta, y si se alejan, el campo disminuye. Son líneas continuas que tienen principio y tienen fin, por eso se representan con un inicio en la carga y una flecha que representa pues básicamente la dirección. Se originan en las cargas positivas, como puedes observarlo, nace en la carga positiva y la flecha se redirige a la carga negativa y terminan en las cargas negativas. Y otra curiosidad es que las líneas de fuerza que se utilizan para representar el campo eléctrico nunca se pueden cortar, ¿sí? Nunca se cortan. Aquí tenemos algunos ejemplos de líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, si una carga puntual, que en este caso positiva, manifiesta un campo eléctrico, pues se representa con esas líneas, con un vector que va hacia afuera de la carga. Puedes observarlo aquí producido por una carga, ¿sí? Las líneas de campo. Si dos cargas son iguales, pues obviamente cargas iguales se repelen, por lo tanto las líneas de campo eléctrico se van a repeler entre ellas y se puede manifestar de esta manera. Y si las cargas son opuestas, va a haber una atracción. Y en este caso las líneas van a iniciar en la carga positiva y terminan en la carga negativa. A este tipo de representación se le conoce como un dipolo eléctrico, y es bastante su uso debido a que es muy común la interacción entre dos cargas. Dicho esto, podemos hablar ahora del flujo del campo eléctrico. ¿Qué es el flujo del campo eléctrico? Veamos que las líneas que salen de una carga se pueden representar, aquí lo podemos ver representadas en el plano, pero como lo observamos en esta figura de acá, pueden representarse a lo largo de todo el espacio que rodea la carga. Si nosotros tomáramos una cierta cantidad de esas líneas y las hiciéramos pasar por un área en específico, nos recuerda mucho a una idea que nosotros pudimos revisar en algunos conceptos como de fluidos. La cantidad de agua que pasa por cierta tubería o por cierta área de sección transversal de una tubería se le conoce como caudal, que viene a ser un flujo de volumen de agua en un cierto tiempo. Es una idea muy similar. El flujo de campo eléctrico básicamente es una cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan cierta área, muy similar al caudal que observamos en el movimiento de un fluido, solo que aquí es un caudal de líneas de campo eléctrico. Para poder encontrar una relación cuantitativa entre las líneas de fuerza y la intensidad del campo eléctrico, definimos que el número de líneas, ¿sí?, que ocupan un elemento de superficie, ¿sí?, perpendicular a esta, como el promedio de la intensidad del campo eléctrico en esa superficie, tendremos el flujo del campo eléctrico será igual al campo eléctrico por la relación que tiene con la superficie. Entonces, podemos decir de forma más simple que en un sistema discreto el flujo es directamente proporcional al área por el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces tenemos un flujo que será igual al área por el campo eléctrico. Se mide en Newton por metro cuadrado sobre Coulomb.
donde esta representación viene a ser el flujo del campo eléctrico a través de la superficie. La letra Φ mayúscula. ¿Listo? Una curiosidad de este campo eléctrico, digamos de este flujo de campo eléctrico, es que para poder relacionar el número de líneas con el campo eléctrico en cualquier punto, ¿sí? Hacemos que esta pequeña variación de área tienda a cero. Por lo tanto, en un sistema continuo, el flujo estará en función del campo por el área, solo que considerando pequeñas proporciones, un infinitesimal de la proporción. Para quitar la restricción de perpendicularidad de la superficie a las líneas de fuerza, es decir, al campo eléctrico, podemos escribir vectorialmente la ecuación. Entonces, de esta manera podemos tener un orden o un control más detallado de este análisis. Y al momento de realizar nuestra integración respectiva, obtendríamos la siguiente ecuación. El flujo eléctrico para un sistema continuo será pues básicamente la integral de este diferencial de flujo, y esto será igual a la integral del campo por el diferencial de la superficie. A esta relación que ustedes observan acá, a esta se le llama propiamente flujo eléctrico. ¿Sí? Flujo eléctrico. Ahora hablaremos de la ley de Gauss, ¿sí? En honor a Johann Carl Friedrich Gauss. En Braunschweig, el 30 de abril de 1777 nació y falleció en Gotinga el 23 de febrero de 1855. La ley de Gauss, que se aplica a cualquier superficie hipotética cerrada llamada superficie gaussiana, SG, establece una relación entre el flujo eléctrico para la superficie y la carga neta encerrada por la superficie gaussiana. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Nos dice o nos establece que el flujo neto que pasa a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada por la superficie, la carga encerrada, dividida obviamente entre una permitividad en el vacío. ¿Listo? Entonces el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico por la superficie donde atraviesa este campo, ¿sí? Entonces esto será igual a la carga encerrada sobre esta permitividad. Ahora, es un dato muy curioso que estos datos ya lo hemos obtenido de la ecuación de Coulomb, ahí están los valores de estas constantes. Es muy interesante entender de que, por ejemplo, si yo tengo una carga dentro de una esfera, resulta que este flujo, ¿sí?, que atraviesa la esfera es proporcional a esa carga encerrada. Pero, por ejemplo, si la carga no está encerrada dentro de la superficie, sino está fuera, resulta que las cargas, el campo eléctrico que va a producir esta carga fuera de la superficie gaussiana, va a producir en la superficie gaussiana, ¿sí?, una carga de valor cero. ¿Por qué? Porque, como dice Gauss, el flujo, ¿sí?, que pasa a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada por la superficie. Si la carga neta no tiene o digamos la superficie no está encerrando una carga, simplemente esta carga a manifestarse sobre la superficie producirá una cierta línea de campo entrante y una cierta línea de campo saliente que al final nos dará un valor de carga igual a 0. Densidad de carga eléctrica. Es muy común que nosotros cuando hablemos de la carga observemos o trabajemos inicialmente con cuerpos, partículas puntuales cargadas. Pero ¿qué pasa si lo que yo tengo cargado ahora no es una partícula, sino como lo dice Gauss es una superficie? Pues tendremos que analizar el tipo de superficie. Debido a eso se plantea lo que se conoce como la densidad de carga eléctrica, y esta densidad de carga está en función de la superficie. Por ejemplo, si yo tengo una superficie lineal, pues tendremos una densidad de carga lineal. Si tengo una superficie de área o superficial, tendremos una densidad de carga superficial. Y si tengo una estructura volumétrica, pues tendremos una densidad de carga volumétrica. La ley de Gauss puede usarse en principio para determinar el campo eléctrico debido a una distribución de carga dada. La importancia de la ley de Gauss es que es un enunciado más general y elegante que la ley de Coulomb, para representar la relación entre la carga eléctrica y el campo eléctrico.
Es una de las ecuaciones básicas del electromagnetismo. Por ejemplo, si yo tengo una línea o una cuerda cargada, pues diré que la densidad lineal de la carga será la carga de la cuerda sobre la longitud, se mide en coulombs sobre metros. Y al realizar la integración respectiva respecto, valga la redundancia, a esta densidad de carga lineal, obtendré el campo eléctrico que produce esta línea. ¿Listo? En este caso, tengo la densidad de carga superficial, la carga sobre la superficie. Si yo tengo una superficie en función de las derivadas, pues al realizar la integración respectiva, obtendré un campo eléctrico producido por una superficie. ¿Listo? Y si realizo lo mismo para una distribución de carga del tipo volumétrica, que viene a ser la densidad de carga volumétrica es igual a la carga sobre el volumen, al realizar la integración respectiva puedo obtener el campo eléctrico producido por esta distribución volumétrica de carga. ¿Listo? Y es bastante importante este tipo de análisis. Bien, para terminar, ¿sí? Como un aspecto informativo me gustaría explicar, o bueno, mencionar, una descripción del campo eléctrico a partir de la ley de Gauss y la ley de Faraday. Matemáticamente, un campo eléctrico se describe mediante dos de sus propiedades, su divergencia y su rotacional. La ecuación que describe la divergencia del campo eléctrico se le conoce como la ley de Gauss y la de su rotacional es la ley de Faraday. De la ley de Gauss, que viene a ser el flujo por la integral cerrada del campo eléctrico por la superficie que atraviesa, que viene a ser igual a la carga encerrada sobre esa permitividad, a esto se le conoce como la ecuación llamada la integral de Gauss. Al derivar esta ecuación obtenemos la divergencia, ¿sí?, de cierta densidad volumétrica de carga. ¿Esta ecuación qué nos dice? Nos dice, esto indica que el campo eléctrico diverge hacia una distribución de carga. En otras palabras, que el campo eléctrico comienza en una carga y termina en otra. Lo que habíamos explicado anteriormente, solo que aquí lo explica matemáticamente. La ley de Faraday, ¿sí?, una FEM, ¿sí?, que es una fuerza electromotriz, que viene a ser la integral del campo por la distribución de línea o la línea en la que se mueve el campo, viene a ser igual a menos la integral del campo magnético en el tiempo respecto a cierta área donde atraviesa este campo magnético. B es campo magnético. A esto se le conoce como la integral de Faraday. Al derivar esto obtenemos, ¿sí?, el rotacional del campo eléctrico, ¿sí?, donde B es el campo magnético. Esto nos dice lo siguiente: esta ecuación completa la descripción del campo eléctrico, indicando que la variación temporal del campo magnético induce un campo eléctrico. Y estos dos conceptos son los conceptos matemáticos que reafirman las nociones básicas y clásicas que hemos revisado en la teoría del campo eléctrico. Les comento esto como aspecto informativo para su entendimiento y futura, ¿sí?, indagación por parte de cada uno de ustedes para conocer un poquito más de este tema. ¿Qué se aprendió el día de hoy? Un resumen. Hoy aprendimos de que las cargas pueden producir un campo eléctrico, que se puede resumir como una interacción que tiene esta carga a su alrededor, y que cuando una carga de prueba se acerca o ingresa dentro de este campo, esta carga puede interactuar con la carga que produce el campo. ¿Dónde se podría aplicar estos conceptos en nuestra vida profesional o vida diaria? Es muy importante entender, por ejemplo, de que todos los materiales eléctricos, debido a la estructura que los forman y debido al movimiento de transportadores de carga que ocurren en estos circuitos, producen campos eléctricos alrededor de los componentes. No son campos muy intensos, pero están ahí. Y estos campos pueden interactuar de una forma directa o indirecta con otros componentes
que podrían afectar el funcionamiento de los mismos. Obviamente, no es algo que ocurra constantemente, pero es un factor a considerar siempre que se diseñe o se cree o se trabaje en algún tipo de tecnología nueva. Muchas gracias a todos ustedes.